Tienes la costumbre de pensar en las cosas como si fueran objetos que se pueden medir. La tela del kimono, el tiempo de práctica, el número de monedas en la caja de madera. Esa costumbre llega contigo hasta el umbral de la casa, donde el mundo que conocías se queda fuera con la maleta de paja y la voz de tu madre pidiendo que recuerdes el nombre de la persona que te ha traído. Lo que todavía no sabes es que algunas medidas no sirven para contar lo que vas a perder. Si te vas a quedar hasta el final de esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Quédate con nosotros hasta la última imagen. Deja un like si esta voz te llega y si quieres, comparte este relato para que otros escuchen la verdad contenida en las telas y en los silencios. Tienes 12 años cuando cruzas el umbral de la casa por primera vez. El tatami huele a goma quemada y a arroz frío. Las tablas del pasillo tienen ese frío seco que se aloja en los huesos. Te recibe la señora Ono con la formalidad de quien ha esperado muchas niñas como tú y con la mirada de quien sabe que la paciencia terminará por tallar tu carácter. No hay dramatismo. Ella te indica dónde dejar la maleta, te ofrece té verde en una taza pequeña. Sus manos, curtidas por años de peinar y sujetar peinetas, parecen no sorprenderse por nada. A su lado está Haru, que te mira con una mezcla de recelo y curiosidad. Aiko, ya un peldaño por encima, modula la sonrisa con la precisión de quien debe enseñar a ser amorosa sin ofrecer debilidad. Y luego está el maestro Tanaka, con su shamisen envuelto en tela, que baja la voz para saludar y meterte en un ejercicio de disciplina que sonará a música el día que sepa dominarla. Las primeras semanas son una sucesión de ejercicios que se alojan en el cuerpo. Levantarte antes de que la luz llene los corredores, frotar el polvo de la habitación hasta que el arroz vuelva a oler a limpio, aprender a sentarte en el seiza sin que las piernas te pidan rendición. Te enseñan a mover las manos como si cada gesto fuera una palabra en un idioma que nadie fuera de la casa entenderá. El kimono pesa más de lo que imaginabas. Las mangas cortan el aire y obligan a contener la respiración, a pensar cada movimiento con la lentitud de quien pule una piedra. En las mañanas te ayudan a vestirte. Los bajos del jubón se doblan y se atan con precisión. Las cintas se cruzan y se aprietan hasta que el cuerpo parece un instrumento afinado. El primer contacto con el polvo blanco del maquillaje es un rito que te deja la piel reseca, una delgada máscara que te separa de la infancia y te acerca a una figura que no te pertenece del todo. La señora Ono no habla mucho de ternura. Sus correcciones son medidas por la excelencia. La inclinación de la cabeza debe ser exacta. Los dedos deben detenerse en el aire antes de trazar una línea. La voz debe ovalarse sin mostrar el pulso. Cuando te equivocas, te corrige con la distancia de quien sabe que la humillación puede ser útil si se transforma en lección. Más calma, dice, y su mano no busca consolar, sino ajustar. Hay noches en que te preguntas si su disciplina es crueldad o caridad. Con el tiempo, aprenderás que es ambas cosas a la vez. El maestro Tanaka tiene otra manera. Sus dedos sobre el shamisen parecen sostener el pulso de tu propio latido. Cuando te presenta la púa por primera vez, te mira con una ternura que no contradice su rigurosidad. Escucha primero, susurra, y no es una orden técnica, sino una invitación a entender el silencio que precede al sonido. Te enseña a sentir cómo el cuerpo se alinea con la cuerda, cómo un simple pellizco puede dibujar una palabra. Bajo su tutela, la música deja de ser mera ejecución, se vuelve un modo de transformar el cuerpo en gesto y el gesto en significado. El trabajo con él es duro, pero hay algo que enciende. Cuando logras que una nota quede suspendida en la habitación como si fuera un farol, reconoces por primera vez que lo que estás aprendiendo tiene la posibilidad de volverte indispensable. Entre prácticas, limpiezas y repasos del kata aparecen los vínculos con las otras muchachas. Aiko organiza los horarios, vigila las entradas de los patrones y tiene una forma de sonreír que invita a confiar, aunque a veces la confianza sea una moneda de alto riesgo. Yumi te ofrece notes pequeñas por la noche, un trozo de mochi, la promesa de una historia que nadie más escucha. Chio regala peinetas antiguas, limpias de polvo, y las coloca en tu tocador como si ese acto fuera un embrujo para asegurarte un hueco en el futuro.
Haru comenta sin malicia aparente, pero su risa te recuerda qué es el alivio de no cargar con la solemnidad todo el tiempo. K es el poeta del grupo, un muchacho que trae versos escondidos y que te mira como si quisiera leer lo que queda bajo la máscara del maquillaje. Ellas son tus compañeras, a veces tus rivales, siempre un eco de lo que podría ser en otras circunstancias. Las lecciones incluyen lecciones duras sobre lo que el oficio significa fuera de la casa. Hay patronos, te dice Aiko una tarde en un susurro que sabe advertencia y aviso comercial. Hay quienes pagan por buen oído, por conversación, por compañía, y hay acuerdos que no se muestran, pero que pesan en la cuenta. No es un sermón, es un dato del negocio. Las palabras favores invisibles se deslizan en las conversaciones y se guardan en el cuerpo como algo que debe evitarse en lo posible. Tú escuchas y anotas en la memoria lo que no debe hacerse, pero también aprendes que la economía del afecto tiene reglas que cambian según la mesa y el farol. La primera actuación llega como una noche templada en la estación de los ciruelos. El salón de té está en penumbra, apenas iluminado por faroles que proyectan paneles de luz sobre los huéspedes. Los cojines están ordenados, el silencio es un manto antes del gesto. Te visten con un kimono de seda. La señora Ono acomoda la cinta del lobby con manos que parecen mover el viento. Te colocan la peineta de madera en el cabello. Es una pieza sencilla, pero para ti es la primera señal de reconocimiento. Tu corazón se acelera porque sabes que todo lo que aprendiste estará a la vista. Y también se acelera porque en las mesas hay miradas que transportan moneda, pero también otra cosa que no sabes nombrar y que te da vértigo. Subes a la estancia con el shamisen colgado del hombro. La gravedad de las telas te recuerda quién sostiene tu nombre ahora. Frente a ti, el público es una línea de rostros adustos. Sato, con sus manos que parecen haber modelado negocios. Hashimoto, con los párpados que miran de reojo. Nori, que mantiene la quietud de quien sabe valorar el detalle. Cuando las cuerdas suenan, sientes el mundo desplazarse 1 centímetro. El tiempo se estrecha alrededor de la música. Tu cuerpo recuerda los miles de repeticiones, los sonidos que practicaron hasta deshacerse en la garganta. La pieza progresa, un silencio, luego un rasgueo que corta el aire, luego una melodía mínima que extiende su sombra. Al final del programa, hay aplausos que el público modula como si fueran moneda. No sabes contar el alivio que llega con esas palmas. Después, en la penumbra de los pasillos, un paquete envuelto aparece en las manos de la señora Ono. Dentro, monedas y un sobre con caligrafía fina. Buen trabajo, te dice con una voz que entremezcla orgullo y cálculo. No es una felicitación sentimental, es un acto que inclina la balanza, reconocimiento y algo más, siempre algo más. Esa noche, al bajar el polvo del maquillaje frente al espejo, la blancura se desprende en manos temblorosas. Bajo la máscara, tu cara parece más pequeña, como si la infancia hubiera encogido. Te miras y ves el reflejo de una niña que aún recuerda la voz de su madre, la seda gastada de un vestido viejo, la risa en la cocina. A la vez, en el borde del espejo, está la peineta nueva, suelta, brillante, como una promesa fría. La tocas y notas el peso del metal. Ese peso es una balanza que marca cuánto te han dado y cuánto te han pedido. Con el tiempo, las recompensas crecen. Llegan paquetes más grandes, cartas con tinta de respeto, la invitación a tocar en salones más distinguidos. Aprendes a aceptar las sonrisas calculadas de los patrones y a medir tu propia respiración cuando alguien te toca la muñeca con la familiaridad de quien compra presencia. Hay noches en que te sientes maestra de una belleza que puedes crear con las manos, otras en que el éxito se te queda corto frente al hueco que ha dejado la falta de una infancia completa. No hablas de eso. Lo llevas como una prenda que no te atreves a quitar en público. A medida que pasan los años, tu técnica se vuelve reconocible. Tanaka te mira y ya no corrige con la mano la posición de la muñeca. Sus ojos sonríen con una ternura que sabe a despedida anticipada. Aiko te llama para pedir consejo y Haru te trae noticias de chicas nuevas que deben aprender a doblar las mangas sin pronunciar una queja. Yumi aparece en noches de té con un mochi y un silencio que funciona como compañía.
Chio te trae peinetas antiguas y te dice, en voz baja, que esa es la herencia que hay que cuidar. Cada gesto te recuerda que te estás transformando en aquello que un día fuiste, estudiante, después artista, después custodio de un legado. En la intimidad del camerino, cuando te despojas del kimono y te miras la cara al espejo, a veces te permites hablar en voz baja. Yo prometí, podrías decir, y en esa primera persona cabe una confesión. Prometiste perfección, prometiste enseñar, prometiste un cuerpo que respondería a la disciplina. Lo que no prometiste fue la manera en que el afecto se volvería cargo, ni la claridad con que aprenderías a usar tu presencia como moneda. Lo asimilas, no con la ingenuidad de la niña que llegó, sino con la quietud de quien ha contado las tablas del tatami y sabe en qué punto comienzan las grietas. Hay decisiones pequeñas y decisivas. Rechazar a un patrón por sentirse incómodo, aceptar un pago mayor para reparar los libros gastados de la casa, orientar a una aprendiz para que no repita tu error. Cada elección es una cuerda tensada. Con cada una también aprendes a definir lo que podrías desear y lo que no puedes desear sin pagar un precio que supera a la ganancia. El corazón se vuelve prudente, los afectos se miden en la moneda exacta de la casa, y a veces eso duele más que la distancia de los años. Una temporada recuerda a otra, y los símbolos regresan con insistencia. El espejo como espejo de identidad y de máscara, el polvo blanco que acumula historias de infancia robada, la peineta que aparta el cabello y recuerda que el estatus también corta la libertad, el shamisen como mediador entre el pulso del cuerpo y la mirada del mundo. Cuando alguien posee sensibilidad, el arte que ejerce se vuelve simultáneamente refugio y precio. Esto te atraviesa en las noches largas, cuando escuchas el viento en las ventanas corredizas y la luz de los faroles dibuja rectángulos de exposición en el suelo. Una tarde llega a la casa una carta con el sello de un banquete importante. Han pedido a la señora Ono una actuación para celebrar la apertura de una sala nueva en la ciudad. Es la oportunidad que todo el mundo espera. Más público, mayor reconocimiento, una posibilidad real de elevación. Se anuncian patronos de peso, te dicen que te preparen. En el trabajo que sigue hay una concentración inusitada, ajustes finos en la respiración, repaso de cada gesto como si la precisión fuera la garantía de que no habrá sorpresas. La tensión se siente en las cuerdas del shamisen y en la suspensión del alma. Esa noche, antes de salir, te miras en el espejo. No es la primera vez que te miras así, pero ahora la imagen trae el peso de la apuesta. Lo que hagas puede abrir puertas, pero también cerrar otras. Tomas la peineta y la encajas con manos que ya no tiemblan como antes. En el fondo, una pregunta sin formularse se instala como rumor. ¿Te enamoraste de aquello que no podías desear? No hay respuesta clara, solo una certeza que se aloja en la garganta. El oficio te ha ofrecido refugio y te ha pedido la entrega. Te ha dado técnica y te ha reclamado la esencia. Caminas hacia la luz del salón y detrás de ti quedan las sombras de las muchachas que te miran con una mezcla de esperanza y temor. Afuera, los faroles cortan la noche en rectángulos de exposición. Adentro, la música espera el pulso que eres. Cruzas el umbral del salón y la luz te recibe como una segunda piel. Rectángulos de farol sobre el público, el brillo del suelo de madera que devuelve tu figura al doble de su tamaño. La señora Ono te mira desde su asiento con esa calma que no pide nada y sin embargo todo lo espera. Te colocas en el centro, el shamisen apoyado contra la rodilla, la peineta firmemente incrustada en el moño. El aire tiene aroma a té, a incienso leve y a sake. Hay murmullos que se apagan cuando las manos tocan las cuerdas. Empiezas. La pieza se despliega como un mapa antiguo. Frases cortas, silencios medidos, respiraciones que llenan el espacio entre una nota y la otra. Cada gesto tuyo, la inclinación de la cabeza, el trazo de la manga, el parpadeo exacto, pesa más de lo que parece. En la sombra del primer palco, un hombre se distingue. No es un patrón habitual.
Su postura no es la de quien compra favores, sino la de quien observa con interés diferente, casi estudiando la forma en que la luz se niega a revelarte. A mitad de la actuación, cuando el shamisen dibuja la curva que sostiene la canción, alguien deja en el borde del escenario un sobre con el sello de un patrono importante. La señora Ono lo recoge con cuidado y su rostro se vuelve una pregunta que no formula. Tú sigues tocando, pero la música se enturbia por la sensación de que el banquete ya no es solo un paso más en la carrera. Puede ser una puerta o una trampa. Al terminar el compás, la sala exhala en aplausos, y en tus manos la peineta parece pesar lo mismo que una decisión. La señora Ono se levantó con la misma lentitud con que se quita un guante, sin sorpresa, como si hubiera esperado el gesto desde antes de que la mano que dejó el sobre abandonara el borde del escenario. Sus dedos rozaron el sello. La sala, aún llena de respiraciones que se demoraban en el eco de la última nota, pareció detenerse alrededor de aquel pequeño objeto sellado. No fue un gesto teatral, fue la precisión de quien conoce el valor de una carta y la necesidad de leer con los ojos del tiempo. «Anda», dijo con voz baja, y no pidió permiso. Todavía con el shamisen apoyado en la rodilla, sentiste como las manos vacías se llenaban de un frío nuevo. Los aplausos habían quedado atrás como una ola que se rompe en el muelle. Llevan su impulso, pero devuelven algo de sal. La peineta, en el moño, parecía sostener más peso que antes. La luz de los faroles hacía bailar sombras alargadas que emulaban los compases que habías tocado. Te levantaste con la etiqueta de la casa adherida a los movimientos y fuiste hacia el pasillo donde la cortina tensa marcaba el límite entre las apariencias y las decisiones. La señora Ono tuvo la carta entre las manos como quien tiene una llaga. La abrió sin apresurar la lectura y sin mostrar la página hasta que la caligrafía le fue clara. Leyó en voz baja, no para compartir la noticia, sino para entenderla. Alzó la mirada hacia ti con una expresión que mezclaba cálculos y recuerdo. «Hay ofertas que llevan música dentro», murmuró, «y otras que traen otro tipo de cuerdas». No te contuvo ni te empujó. Simplemente pronunció lo que debía decirse cuando algo atraviesa el orden de la casa. Piense bien. Cuando saliste a la galería de público para recoger la reverencia, el hombre del primer palco ya estaba de pie. No había prisa en su caminar. Sus pasos sonaban como pasos de alguien que ha pagado para observar el tiempo. Al ponerse frente a ti, su rostro se reveló con la luz que lo descomponía, cincelado, sin emociones que delataran su intención. Te habló con palabras medidas, como si cada una fuera una moneda que podía ser devuelta si no convencía. Elogios sinceros, referencias a la tradición, a la pureza del sonido. Te ofreció una suma que hizo fluir los recuerdos de la casa, las cuentas por pagar, la peineta que se quiebra con el uso, los libros, y luego añadió lo que colocaba el peso, un compromiso de exclusividad. Quería que fueras la voz de su sala, la imagen que aparecería en las veladas privadas, la intérprete que cerraría proyectos que se presentaban como elevación, pero que pedían, en silencio, una entrega que no decía su forma. La oferta no estaba escrita en el sobre, eso lo sabías por la manera precisa con que la señora Ono miró el papel, pero las condiciones se leían en la pausa del hombre y en el brillo que buscaba en tus ojos. No era explícito, porque no siempre conviene poner lo que se pretende en letras. Había quien prefería la sombra y las acciones. Dijo que una mujer como tú debía ser vista por toda la ciudad, que tu nombre merecía un escenario mayor, que el dinero permitiría levantar la casa, reparar los libros, dar de comer a las muchachas por meses. Habló de honor y patronazgo, de puertas que se abren. Habló también, con la discreción de quien nombra lo que otros callan, de lo que implicaba la cercanía. Cabezas inclinadas en los salones privados, promesas dichas en el silencio de la madrugada, favores sujetos al canto de una cuerda. Te escuchaste respirar, como si la respiración pudiera decidir por ti.
El shamisen, guardado ya en su funda, parecía vibrar todavía con los últimos compases, como si las notas se negaran a disolverse sin dejar un rastro. El hombre esperaba la respuesta como si fuera el cierre de un contrato. No preguntó por la señora Ono. Fue ella quien, sin apartar la mirada de tu rostro, dejó que hablaras. Las muchachas observaban desde la penumbra del corredor, y en sus ojos leíste la traducción de la oferta, rescate o abandono. Los pasos sonaron distintos en la casa esa noche. Algunos fueron de la encargada que aparta manteles, otros los de la que vuelve a abordar, y algunos, apenas audibles, de aquellas que en secreto soñaban con la fama. Para ti, sin embargo, la oferta era la primera vez que alguien colocaba en la balanza no solo el dinero, sino la posibilidad de convertir tu arte en pasaporte. ¿Era eso lo que querías? La pregunta tenía filo. Respondiste con lo que sabías, la verdad a medias. Podrías aceptar una actuación, dijiste, y sin prometer nada dijiste también que la casa necesitaba tiempo para deliberar. La mentira microscópica fue permitirte respirar un poco más. No cerraste la puerta, dejaste entreabierta la esperanza. El hombre asintió sin alegría. Tienen otras formas de obligar al silencio, comentó, y dejó un papel diferente, más pequeño, como si fuera un cuenco en el que depositó la posibilidad de un encuentro. Lo deslizó en tu mano con la sutileza de quien deja una llave sin cerrar la cerradura. Había una hora y un lugar para hablar más a fondo. Una promesa que no necesita testigos. El amanecer, dijo, o cuando la ciudad aún no reclama sus pasos. Después de que se fue, la señora Ono se quedó un rato en silencio en la sala oscura. Encendió un palo de incienso y lo dejó arder con un gesto antiguo, como un rastro de humo que nombrara decantación. No hubo reproche en su voz, sino una estrategia que no te pertenecía pero te afectaba. No aceptes por hambre, pero no rechaces lo que puede salvar a las nuestras. Tu oficio no debe ser mercancía fácil, dijo con la firmeza de quien ha visto casas perderse por aceptar atajos, pero añadió con la misma voz que mide los tiempos en el shamisen, tampoco puedes dejar a las otras sin pan porque te niegues a probar la posibilidad de volar. Esa noche, cuando las luces se apagaron y las muchachas se retiraron a sus cuartos, te quedaste sola en el cuarto donde el espejo te devolvía la cara exacta y la máscara. Te acercaste a él con la carta pequeña en el regazo, como quien sostiene una promesa frágil. Frotaste con las yemas la superficie del papel y escuchaste tu propia respuesta en el tic del respiradero de la casa. Te acordaste de la peineta que una vez te dijo una mujer mayor. La forma en que la usas dicta la forma en que te sostienes. Y pensaste en el precio. Algunas puertas se abren hacia luz y otras hacia laberintos de vidrio. Ambas cambian la forma en que vuelves a ver tu rostro. No dormiste, te incorporaste y recorriste la casa, tocando los rincones donde la infancia aún se pegaba a la madera. En el patio trasero, entre los árboles que se mecían con un viento que parecía más distante que la ciudad misma, apoyaste la carta en la piedra fría y dejaste que las sombras fueran tu tribunal. La música que habías hecho aquella noche seguía como un latido menor bajo la piel. No sabías si la música había llamado a la ciudad o si la ciudad había venido a probarte. Al amanecer, con la primera luz que corta los rectángulos del suelo, te vestiste sin hablar. Habías decidido que no habría respuesta inmediata. Irías a ver el lugar que él había propuesto, pero irías con la señora Ono y con una decisión por construir. Estudiar los términos, escuchar lo que no se dice, sentir si en esa promesa cabe el pulso de tu vida sin que te la arrebaten. Al salir, dejaste la carta pequeña en el cajón donde guardabas tus peinetas. No fue un olvido, sino una forma de posponer una respuesta hasta que el rumor del mundo se fuera desmenuzando por partes. Primero la forma, luego la palabra, finalmente la condición. Caminaste hacia la puerta con la sensación de que, de un modo u otro, el escenario se había quitado la máscara para mostrar el rostro del que paga. Y mientras la ciudad despertaba y los faroles dejaban de dibujar rectángulos en la madera, supiste que la música iba a seguir pidiendo su precio, venga de la mano de quien viniera.